Hola, bienvenidos. Mi nombre es María del Pilar Vargas González. En esta ocasión hablaremos sobre los rituales y ceremonias de la medicina tradicional mexicana. La medicina tradicional mexicana es un conjunto de conocimientos y costumbres que tienen los pueblos indígenas sobre la salud y la enfermedad. Estos conocimientos tienen origen en la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas. Algunas de las más influyentes fueron la civilización azteca, la maya y la purépecha. Cada pueblo indígena tiene sus propias creencias y tradiciones, pero también tienen ciertas similitudes en su cosmovisión. Por ejemplo, consideran que la salud es un estado de equilibrio entre las fuerzas frías y calientes. Este equilibrio depende del estado de armonía que tenga la persona con los demás seres humanos, con la naturaleza y el cosmos en general. Otra creencia que comparten es que algunas enfermedades eran enviadas por los dioses a manera de represalia por alguna mala acción. Incluso algunos accidentes eran adjudicados a fuerzas sobrenaturales. Por ejemplo, se consideraba que las montañas eran uno de los lugares más peligrosos, ya que ahí habitaban chaneques y otros espíritus malignos. Por tanto, si una persona se lastimaba por una caída en ese lugar, se creía que ellos habían causado este tropiezo. Por todas estas creencias, en los tratamientos de la medicina tradicional se emplean simultáneamente recursos herbolarios, mágicos y religiosos. En el capítulo 8 del Códice Florentino se describe la función que realizaban los médicos prehispánicos. Ya fuera hombres o mujeres, eran conocedores de las propiedades de las plantas, de las piedras, los árboles y las raíces. Tenían por oficio saber concertar los huesos, purgar, sangrar, sajar, dar puntos y al fin librar de las puertas de la muerte. Los curanderos que practican la medicina tradicional tienen diversas especialidades. Existen hierberos, rezanderos, pulsadores, parteras, etc. Hay una especialidad muy importante, que son los adivinadores. Ellos tienen como función principal descubrir el origen de la enfermedad e identificar con exactitud a qué dios se le ha cometido la falta. De esta manera, se puede obtener un diagnóstico preciso y se sabrá cuáles son los rezos y herramientas terapéuticas adecuadas para el paciente. La adivinación se puede realizar a través de los sueños o a través del humo del tabaco, del incienso o de las velas. También por medio del agua y por medio de la lectura del maíz. La adivinación a través del maíz es un ritual practicado por diversos grupos indígenas. Suele cambiar un poco dependiendo de la etnia. Pueden variar los elementos empleados y el color o la cantidad de granos de maíz. Una vez que el adivinador ha elegido los maíces, estos adquieren una virtud especial y se guardan en bolsas para ser utilizados en los rituales terapéuticos. Generalmente este ritual se realiza frente a los altares, que son preparados por los adivinos al mismo tiempo que pronuncian plegarias y oraciones. Para los mazatecos, cualquier enfermedad repentina es signo de que la persona tuvo un susto. Mediante la adivinación con granos de maíz, se puede determinar el tipo de espanto que sufre el paciente. El curandero coloca en el suelo un petate frente al altar y sobre él extiende una manta blanca. Toma 40 maíces y los ahuma con copal para purificarlos. Después los arroja sobre la manta para observar los patrones resultantes. Repite esta acción 3 veces mientras invoca a los santos. Las constelaciones formadas por los granos indican el lugar donde el enfermo se asustó y perdió su alma. Los granos se siguen arrojando para así guiar el regreso de la entidad anímica al cuerpo del paciente. En los pueblos tlapanecos de Guerrero, la adivinación con granos de maíz se realiza
a manera de interrogatorio. A través de la colocación de los granos se obtiene como respuesta un sí o un no. Para realizarlo, el adivinador pone sobre el suelo 60 granos de maíz acomodados en montón, que después divide en 2 apilados. En cada uno de los apilados se cuentan los granos organizados de 2 en 2. Si los montones tienen una cantidad impar, quedando solo un grano en cada lado, la respuesta a la pregunta hecha es sí. Si por el contrario los 2 montones tienen una cantidad par, la lectura es negativa. Para asistir a una mujer en labor de parto, primero había que encomendarse a la deidad correspondiente. Después se le daba a la mujer una medicina, que era una mezcla de cihuapatli, que tiene propiedades oxitóxicas, cuauhalahuac, que significa árbol resbaloso, y que se creía que facilita la salida del producto por el canal de parto. También se le mezclaba estetl, que funcionaba para detener el sangrado, y cola de tlacuache, que es un animal que da a luz fácilmente. A la placenta se le adjudica un simbolismo especial. Se cree que sigue ligada al hijo y a la madre aún después de cumplir su función fisiológica, y que lo que suceda con ella va a repercutir en la salud, la personalidad y el destino del niño. Por tanto, merece un tratamiento ritual. El ritual varía mucho dependiendo de la etnia. Los yaquis en el estado de Sonora la entierran bajo el fogón o en algún rincón de la casa junto con una copa de ceniza, para que la madre no sufra de entuertos o de frialdad que podría provocarle esterilidad. Los nahuas de la Huasteca Potosina cuidan de envolverla para darle sepultura posteriormente en un lugar fresco, lejos del alcance de las hormigas, pues si éstas la encontraran, madre e hijo padecerían fuertes dolores de estómago. En Calpulhuac, en el Estado de México, cuando ha parido una mujer que ya ha perdido varios hijos, se acostumbra curar la placenta, es decir, se llena la placenta con agua bendita a través del cordón y le dan entierro. Este ritual evitará la muerte del nuevo hijo. Algunos otros grupos indígenas guardan la placenta y a los 3 días se lava bien para ser enterrada bajo un árbol de aguacate. De esta manera vuelve a la tierra madre, que es como si volviera a la mujer. Si esta práctica se infringe, obtendríamos niños enfermizos y vidas defectuosas, porque el lugar del ombligo y la placenta es la tierra, es la madre. En el estado de Puebla existe una técnica prehispánica para identificar la enfermedad de la persona. Esto sucede mediante un viaje onírico al Talocan o Tlalocan. Primero se deben rezar unas oraciones especiales en náhuatl para ser escuchado por las deidades que allí habitan y obtener permiso y protección para entrar a este lugar de sabiduría. En este lugar, el curandero se encuentra con el espíritu de la persona a la que pretende ayudar, para preguntarle qué fue lo que sucedió. Si el mal fue ocasionado por otra persona, entonces el curandero es llevado directamente al Talocan Tata Talocan Nana para hablar con Padre Tierra y Madre Tierra y saber desde cuándo y cómo enfermó el paciente. Las limpias son uno de los rituales más empleados en la medicina tradicional. Existen variantes como la limpia con ramo, con huevo o con limón. En la medicina náhuatl se emplea también la limpia con pluma. Para realizarla se requiere un sahumador con copal y una pluma de ave de corral. El curandero que realiza la limpia debe usar faja e ixcualmécatl. Estas son 2 cintas tejidas de color rojo.
La faja se amarra en la cintura, de manera que cubra el ombligo. El Ixcualmecatl se coloca en la cabeza y sirve de protección para el tonali del curandero. Para realizar la limpia, el terapeuta debe vestir idealmente de color rojo y blanco o rojo con negro. Si es una curandera, lo ideal es portar una falda. Al iniciar el ritual, se le pide al paciente que pronuncie su nombre completo y su fecha de nacimiento. De ser necesario, se repite 2 o 3 veces, hasta que el paciente lo diga en voz firme y consciente. Esto sirve para que su tonali se encuentre bien presente en el momento del ritual. La limpia se hace en 2 partes. Primero se acerca la pluma hacia el paciente, pero sin tocar su cuerpo. Se hace un movimiento circular envolvente alrededor del cuerpo completo, jalando el movimiento hacia el sahumador. Durante el proceso, es conveniente pasar constantemente la pluma sobre el borde del sahumador para purificarla. La segunda parte del ritual es similar, pero en este momento el movimiento es como un barrido de la pluma directamente en el cuerpo. En esta segunda ronda sería ideal que el paciente ponga en su mente las situaciones de su vida que quiere dejar ir a través de esta limpia. Se debe poner fina atención a las sensaciones sutiles. Si se percibe alguna pesadez en una parte del cuerpo del paciente, se debe insistir con el barrido de la pluma hasta que la sensación mejore. No es recomendable realizar este ritual después de las 6 de la tarde, ya que la intención es trabajar con la energía del sol. Podemos decir, a manera de conclusión, que la medicina tradicional mexicana es un conjunto de creencias y costumbres que usan los pueblos indígenas para recuperar su salud y que están basados en la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas. Los especialistas que aplican la medicina tradicional son los hierberos, hueseros, punzadores, culebreros, etc. Uno de los rituales más empleados son las limpias en cualquiera de sus variantes, ya sea limpia con ramo, con huevo, con limón o con pluma. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.